Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un foro más de integración cultural y académica. Hoy tenemos un tema muy interesante y para eso saludo a mi querido colega y amigo, al doctor Wisman Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wisman? Mi don Alfonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van las... Bien, 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 bien. Aquí vamos a diagnosticar cómo van las cosas respecto a la estabilidad democrática en las instituciones de Latinoamérica. Así que ese es el tema que hemos elegido y para ello hemos invitado a un colega y amigo que nos viene a fortalecer, que es amigo ya de la casa, y me refiero al maestro Jesús Orozco Pulido. Así que le damos la bienvenida, mi querido doctor, amigo, colega. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muchas gracias por la invitación a TVLEX. Es un gusto estar con dos grandes profesores, amigos y maestros. Profesor Wisman, un abrazo hasta Bogotá. Doctor Martínez Lascano, un abrazo hasta Chiapas. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y quiero empezar haciendo una distinción y para enfocarnos en el tema, porque cuando se habla de democracia se piensa que únicamente son los procesos electorales, cómo elegir a nuestras autoridades, cómo participar a través del sufragio universal, secreto y directo, cómo poder formar alianzas políticas, partidos políticos, del debate en el poder legislativo, pero hay una parte muy interesante que nos la dice Ferrajoli, que es la democracia sustantiva, porque el acceso al poder, pues es la democracia instrumental, pero el tema más importante es cómo se ejerce el poder. Desde esta perspectiva, pues una de las regiones del mundo donde hay más desigualdad social es Latinoamérica. Desde este diagnóstico tan sencillo, podemos decir que Latinoamérica en el aspecto sustantivo tiene muchas deficiencias. ¿Qué opinas al respecto, estimado Wisman? Doc, la verdad, creo que otras características que tenemos a lo largo de nuestra región son justamente lo que han sido procesos de institucionalización o consolidación institucional que nos ha llevado, por ejemplo, en el caso de ustedes, incluso revoluciones como fue la revolución de 1910, también en el caso colombiano, todo lo que ha sido el conflicto armado, procesos constituyentes, movilización, y nos ha dejado una premisa de tener sí de varios países, y creo que el tratatorio de hoy va a permitir ustedes analizar de esos matices que trae la realidad latinoamericana. Se te escucha muy entrecortado, mi querido Wisman. Escuchamos más bien a Lula que a ti. Y ahora probando audio, ¿me escuchan? Sí, sí. Mejoró mucho ahí. A ver, ¿cuál sería entonces? Entonces estaba manifestando que nuestros procesos históricos comunes han llevado a tener democracia con varios matices y que ese es el centro de nuestra conversatorio hoy, esas matices que se presentan en la democracia. ¿Sí se escuchó? Bueno, sí, ahora se escuchó perfectamente bien. Bueno, este tema es un poquito álgido para los abogados, pero pues le estamos entrando al quite de una otra forma. Mi querido Jesús, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, doctor, es un tema con muchos aristas. Nosotros, como de nuestra formación de abogados y de defensores y propaladores de la cultura de los derechos humanos, tenemos algo que aportar a este debate. Las instituciones en Latinoamérica se han ido desgastando, profesor, porque realmente nacieron
con deficiencias. Hay que retrotraernos 5 siglos atrás. Venimos de una cultura, de un colonialismo que dejaron los imperios españoles y portugueses en Brasil. Y esas instituciones verticales, autoritarias, dando mucho poder a las iglesias, a un caudillo que era un virrey, después fue un gobernante fuerte, un revolucionario. Todo eso nos queda muy arraigado en nuestra cultura política y social. Hay que también destacar que el concepto de América Latina también viene de un colonialismo, pero de Francia. Realmente somos Iberoamérica, porque es la península ibérica conformada por España y por Portugal, y las conquistas que hicieron en este continente hace 5 siglos. Pero cuando Francia entró en 1800 a través de Haití y de las Islas Antillas, quiso tener una intervención aquí, incluso invadió México y lo intentó hacerlo para hacer un contrapeso a los Estados Unidos. De manera que dijo, bueno, Francia viene de una cultura latina proveniente del Imperio Romano a esta zona del, llamémosle, América Latina, para que el francés como lengua latín, lengua romance, tenga alguna presencia e intervención. Esto nos da a entender, profesor, el grado de intervencionismo que hemos tenido en nuestra región y al día de hoy continúa. Estados Unidos se convirtió en el país hegemónico y en esa doctrina Monroe de inicios del siglo pasado, hoy en el siglo XXI llamada doctrina Donroe por Donald Trump, que se creen indebidamente como los guardianes y protectores de todo el continente. Y a través de un falso heroísmo se quiere establecer otra vez la hegemonía. Incluso ayer mismo, profesor, en ese mensaje de Estado de la Nación, ese mensaje del gobierno que hace el presidente estadounidense ante la Cámara, se conmemora y se hace notar como un héroe a la persona que detuvo al presidente Maduro. Y sin hablar de los méritos de esa detención, pues es claramente una intervención indebida a la extraterritorialidad de los estados, a la independencia, a la inmunidad que tiene el presidente o el ejecutivo de un país. Y sin embargo, se está instaurando esa narrativa de que los países hegemónicos son héroes, que son salvadores y que son las personas que nunca se equivocan y que de una forma superior de inteligencia o de gallardía, pues tienen que venirnos a poner orden. Y eso no es así, profesor. Debemos entonces como academia, como latinoamericanos, pues reflexionar y mejorar nuestras instituciones y la calidad democrática que vivimos. Como bien dice, la democracia no es solo el sufragio y el día del voto, sino es un entramado de instituciones, de personas, de normas jurídicas, de usos, de prácticas, de cultura que nos traen un mejor bienestar para poder vivir en una sociedad equitativa. Tiene apagado el micrófono, profesor. Zafí zafado. Wilma, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que lo que nos plantea mi O doc ya porque Jesús. Petro ya es amigo de Donald Trump, ya no hay problema ya en Colombia, ¿o qué? No, no, señor, en ningún momento. Justamente quería precisar algo que el doctor Manuel nos plantea y es cómo la democracia en muchos escenarios, especialmente en Occidente, se nos imponen modelos democráticos y de pronto estamos desconociendo otras formas de gobierno que pueden ser autoconformadas o orgánicas por nosotros que no correspondan a esos modelos impuestos. Claro, no voy a decir que la democracia sea mala en ningún momento, pero lo que sí me da el punto de perspectiva que nos da el profe Manuel contándonos lo que pasa con Estados Unidos, la perspectiva imperialista de las democracias en Europa, es, y si la cuestión es que la democracia tiene varios modelos y a nosotros solamente se nos ha impuesto una forma de democracia. Bueno, pero también hay que decir en relación a la temerosa respuesta de que ni modo que hablemos mal de la democracia. Bueno, entiéndase por la democracia la decisión de la mayoría, no de todos, la mayoría.
Y muchas veces la mayoría puede tomar decisiones que vayan en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, vamos a suponer que sacamos a plebiscito, a referéndum, si vamos a permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, si vamos a permitir que haya solamente una religión o que haya libertad religiosa. Hay límites a la democracia y esos límites son los derechos humanos. De hecho, pienso que más que la división tradicional de los tres poderes, eh, que viene del siglo XIX, de pesos y contrapesos, más que nada se refiere, bueno, desde el siglo XVIII, perdón, se refiere principalmente a que el Poder Ejecutivo va a vigilar al Legislativo y él, a su vez, con el Judicial. Pero yo estaba pensando, Jesús, y eso nos atañe en México, la cuestionada reforma al Poder Judicial en relación a que el ingreso para ser juez, magistrado y ministro de la Corte se hace por elección popular. Y he llegado con el tiempo a decir que pues el método ha sido muy, muy desagradable en todos los sentidos porque se politiza el área jurídica, que es un baluarte del Estado de Derecho, y esto no garantiza que lleguen los mejores preparados, los mejores hombres, sino la gente, entre comillas, más popular. Y en ese sentido, he pensado que más que nada, como fue una lucha o ha sido una lucha entre los grupos políticos de poder, han utilizado al Poder Judicial como un instrumento político y eso desvirtúa con unos o con otros la función del Poder Judicial. ¿Qué opinas al respecto, Jesús? De acuerdo, profesor, esa buena idea o idea muy atractiva que era democratizar el Poder Judicial, hemos visto ya 6 meses de implementación que ha sido negativa realmente. ¿Por qué? Porque se partidizó. Más que se politizó, yo diría que se partidizó. El hombre, profesor, es un ser humano político por naturaleza y naturalmente tenemos ideologías, preferencias, adscripciones sociales. Eso es lo que nos conforma como personas. Y obviamente los jueces, como seres humanos, pues cuando resuelven, y más los jueces constitucionales, resuelven sobre aspectos políticos. Usted ya lo indicó, ¿la Constitución permite matrimonio entre personas del mismo sexo, sí o no? ¿La Constitución permite extraditar a delincuentes con proceso o sin proceso en vista del orden público, sí o no? ¿Se permite el uso de drogas para fines recreativos o lúdicos, sí o no? Son respuestas con un matriz político, con un matriz de ideología, ¿sí? Sin embargo, la partidización es lo que afecta. En esta reforma que tuvimos en México se partidizó totalmente, porque en México existe un partido hegemónico que es Morena, que ha permeado en todas las instituciones y puede movilizar a todos los votantes, no a todos, porque realmente votó el 10% de la población, pero con ese 10% fácilmente pudo movilizarlo, moviendo sindicatos, moviendo trabajadores del Estado, moviendo empleados municipales, y eso permitió que ese 10% fuera a las urnas y votara por los candidatos que ese partido había preseleccionado. Entonces vimos que esta democratización del Poder Judicial fue una pantomima y fue una buena idea que se tergiversó. Me queda la duda, es notorio, incluso le dio la vuelta al mundo, que este fin de semana se abatió a un gran delincuente que controlaba un cártel superpoderoso. Queda la duda, ¿realmente uno de estos nuevos jueces que llegó hubiera sido capaz de procesarlo? En la historia del narcotráfico, Colombia y México, hemos visto que la verdadera justicia, es decir, un procesamiento, un encarcelamiento, la imposición de penas, la imposición de medidas de reparación, ha venido de tribunales estadounidenses y de fiscales estadounidenses, la DEA o el FBI que hacen las indagatorias.
Y los jueces mexicanos o los jueces colombianos se quedaron relegados en esta lucha contra el narcotráfico. Y no ha habido realmente ningún capo delincuencial que haya pagado una pena de prisión en estos países, que es donde lamentablemente se ha quedado un reguero de sangre y de muerte. Entonces, quedan serias dudas, profesor, si realmente este operativo que hubo el domingo y si se hubiera detenido a esa persona y se hubiera procesado, no quiero ni pensar si le ha llegado el asunto a uno de estos nuevos jueces. Muchos de esos jueces en materia penal, que precisamente ejercen aquí en Jalisco, donde fueron esos hechos, renunciaron al cargo. Renunciaron porque no tenían los mínimos conocimientos jurídicos. Entonces, ya viendo en práctica esta reforma judicial que sonaba muy bien democratizar, ya viendo el día a día y la implementación, nos dimos cuenta que se tergiversó la democracia. Y esa idea tan etérea de ser democráticos, pues ya en la práctica se vuelve una nada. Y sí, debemos de criticar a la democracia, porque en la crítica es donde se avanza y se mejora. Y, y fíjate que por azares del destino me encontré una entrevista en internet y has hecho referencia, y creo que es muy oportuna que la repitamos alguna parte, sobre cómo procesan en Estados Unidos a los grandes capos, ¿no? Antes de eso, quisiera preguntarle a Whitman, porque en Colombia, al igual que en México, la reelección del Ejecutivo, del presidente de la República, no está permitida. Pero hubo una época en que sí se permitió, y quisiera que nos comentaras la experiencia de ese proceso en el cual se modificó la Constitución para que se estableciera la reelección, porque desgraciadamente estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador, que el presidente modificó la Constitución para que fuera reelecto, inclusive a veces hasta de manera vitalicia, y también lo vemos en el caso de Ecuador con Noboa, que se religió también y que de acuerdo con las normas ecuatorianas, él debía desverse separado del cargo para contender y quedara temporalmente la vicepresidenta, pero él no renunció al cargo y contendió y ganó. Esto de la no reelección o reelección, ¿qué efectos tiene en las instituciones democráticas desde tu punto de vista, doctor Wilman? Muchísimas gracias, mi doc Alfonso. Yo creo que aquí justamente podemos evidenciar que la evolución que ha tenido la democracia nos permite hablar de varios elementos o componentes de la democracia. Y uno de ellos son las transiciones pacíficas del poder, que una vez se concreten estas transiciones pacíficas del poder, son los triunfos Mover que uno armas y ve tenían pasaportes materializados diplomáticos. sobre las que uno se puede ver materializadas sobre la democracia. Y es ahí donde irrumpe un poco el ejercicio de la reelección, porque propiamente es una afectación a esa transición pacífica del poder. ¿Qué veíamos en el caso colombiano? Nosotros con el proceso constituyente del 91 se hizo un andamiaje de armonía entre las ramas que implementaba una serie de elecciones entre las diferentes entidades del Estado, dígase órganos de control, dígase magistrados de la Corte Constitucional, dígase otros funcionarios que son electos por ciertas circunstancias. Y esto permitía siempre que la postulación o elección de órganos de control en un primer momento duraran 2 años con el presidente o el gobierno ejecutivo que lo postulaba o en algunos casos lo elegía, para justamente al siguiente, que sería otro candidato, que sería otro presidente, pues poder hacer otros 2 años de una independencia, porque con ese nuevo
pues justamente no sucedió la reelección, entonces no le debías como ningún elemento al particular. Y esa forma de interacción es la que se rompe en el caso colombiano con el ejercicio de la reelección, porque esa materialización de la indivisión e independencia de los órganos que se supeditaba en que el gobernante que postulaba a funcionarios de estas entidades no era el funcionario que terminaba recibiendo los últimos 2 años de control de dicha entidad. Y es ahí donde vemos esas fisuras que genera la reelección, de romper ese andamiaje institucional que en el caso colombiano fue el 91 y que por eso incluso hoy en día ya vemos que no está aplicando. Porque si bien se permitió durante los años 2000, ya para el 2000, después del 2012, se prohibió nuevamente la reelección. Ese es como el alcance de fricción que genera una reelección, mi doc. Muy bien, de hecho, tenemos gobiernos que podríamos decir, hablando únicamente de derechos humanos, como el argentino, que tiene políticas regresivas en la protección de derechos humanos. De hecho, ha hecho algunas modificaciones en materia laboral y ahora tiene algunos problemas sociales. Y aprovechando la coyuntura que nos platicaba el maestro Jesús Orozco, decía que por azares del destino encontró una entrevista que se le hace a un sheriff en los Estados Unidos y nos va a platicar el sheriff cómo funciona la justicia, sobre todo en Nueva York, que es el lugar donde llevan a los capos, donde llevaron a Maduro, donde llevaron al Chapo, y a todos los grandes capos. Y nos va a decir el sheriff cómo se administra justicia allá. Así que espero que escuchemos esta entrevista y al final hacer un comentario respecto de la justicia de Estados Unidos, ¿no? Que no para ver si puede servir como modelo, como lo manejaste, estimado Jesús. Como acusar y condenar a Bill Clinton o George Bush por emitir esos pasaportes diplomáticos. Pero estas son el tipo de cosas endebles que están en esa acusación, que supuestamente son los actos manifiestos, la conspiración. Ahora, en un distrito federal típico no les gusta acusar por conspiración. Quieren un cargo sustantivo como el 21 USC 841A1, que es posesión con intención de distribuir, porque a los fiscales les gusta poner las drogas sobre la mesa y les gusta tener video y audio. Y un testigo como un agente encubierto que dice, compré estas drogas que están sobre la mesa ahí para que el jurado las vea en esta fecha de esta persona. Y eso es lo que una típica oficina del fiscal de Estados Unidos quiere, un asistente del fiscal de Estados Unidos, fiscal adjunto. Pero en Nueva York, después del 11 de septiembre, se ganaron cierta reputación por acusar estos casos turbios de conspiración. Y otra cosa que la gente no se da cuenta es que se puede usar testimonio de oídas en una acusación de un gran jurado, el testificado ante muchos grandes jurados. También en audiencias de sentencia se usa testimonio de oídas. Así que lo que les gustaría ver es una declaración de culpabilidad por cualquier delito grave y luego introducir mediante testimonio de oídas en la audiencia de sentencia todas estas cosas turbias, diciendo genéricamente, ya sabes, él traficó drogas, toneladas de drogas. Por ejemplo, lo mismo le hicieron a Ross Ulbricht en el caso de Silk Road. Él no fue acusado ni condenado por asesinato, pero cuando fue sentenciado a doble cadena perpetua más 40 años, lo estaban sentenciando por supuestos asesinatos que ni siquiera se mencionaron en el juicio. Así que este es el tipo de cosas que hacen cuando pueden traer a un agente de la DEA a una audiencia de sentencia y simplemente, en general, decir información de segunda o tercera mano sobre qué. Un informante me dijo que Maduro contrabandeó miles de kilos de cocaína cada mes durante X número de años y luego condenó al individuo por eso. Así que la gente piensa, si ves a Perry, Mason o CSI, que las pruebas de oídas no están permitidas en un tribunal. Bueno, está permitido en un gran jurado y en una audiencia de sentencia. No tienes que demostrar estas cosas.
Quiero decir, algunas de las cosas que Max señaló eran una locura. Por ejemplo, ¿cómo podría ser acusado de posesión de una ametralladora en Caracas? ¿Cómo podría Estados Unidos de América tener jurisdicción sobre eso? ¿Cómo podría ser procesado, incluso si lo hiciera, por enviar cocaína desde Caracas a París? ¿Cuál es la implicación de Estados Unidos en cualquiera de estos dos casos? ¿Por qué estas personas que redactaron esta acusación desordenada a último minuto para que pudiera ser publicada el domingo por la mañana antes de la conferencia de prensa del presidente? ¿Habrían puesto eso ahí, sabiendo que no va a funcionar? Bueno, sí funciona. El Distrito Sur de Nueva York tiene esa fama. Y si eres un agente del FBI o de la DEA, y si vas a la academia en Quantico, Virginia, en la base de los marines en Quantico, Virginia, que es donde los agentes de la DEA y del FBI van a su academia, te dicen que si estás trabajando en el extranjero, tienes un caso turbio donde no tienes pruebas concretas para presentar, acudes al Distrito Sur de Nueva York y ellos tienen un lenguaje estándar donde afirman cualquier cosa que pueda afectar remotamente a Estados Unidos, como un funcionario extranjero corrupto, ya sabes, eludir sanciones, lo acusas en Nueva York y no necesitas aspectos específicos para tu caso. Por ejemplo, el Distrito Sur de Nueva York tiene una unidad que se llama la Unidad Internacional de Narcóticos y la Unidad de Seguridad Nacional, y su mayor logro es simplemente acusar cosas nebulosas en Medio Oriente o en América Latina o en Europa, donde algún informante dice de manera genérica que algo sucedió, y el Distrito Sur de Nueva York te va a acusar. Yo, sabes, muchas veces fui al Distrito Sur de Nueva York desde Sudamérica por casos que no tenían ninguna relación con Nueva York. No había ninguna jurisdicción geográfica en Nueva York. No hubo ningún acto manifiesto en una conspiración, ningún cargo sustantivo, ninguna droga vendida por ese individuo en Nueva York, pero ellos se hacen cargo de eso. Como aquí donde estoy, en Arizona, donde fui agente de la DEA, aquí también los Estados Unidos. La fiscalía aquí no presentará cargos por algo así. Quieren tener las drogas para poner sobre la mesa. Quieren tener pruebas para presentar en el estrado a un testigo que haya presenciado algo. Quieren tener grabaciones de video y audio, pero el Distrito Sur de Nueva York no exige eso y creen que pueden intimidar a un acusado para que confiese o admita culpa, responsabilidad, admita su culpabilidad, y entonces pueden presentar toda esta basura en una audiencia de sentencia. Así que lo mejor que Maduro puede hacer es simplemente luchar contra esto, exigir su día en la corte, exigir un juicio conjurado, simplemente alargar el proceso y no confesar ni siquiera un cargo menor. Porque si confiesa incluso a un solo delito grave, ellos incluirán todo esto, lo que se llama conducta relevante, en una audiencia de sentencia. Compilarán todas estas cosas y lo sentenciarán por miles de kilos de cocaína, por un montón de supuestos asesinatos de los que ni siquiera fue acusado. Vaya. ¿Qué sabe usted del ex general venezolano encarcelado, quien aparentemente es el principal testigo del gobierno en su contra? Obviamente está negociando cualquier información comprometedora que dice tener sobre el presidente Maduro para inducir al gobierno a pedirle al juez del juicio que reduzca su sentencia. Perdóneme, se me escapa el nombre del general. Quizás usted sepa quién es. Sí, no sé nada específico sobre su caso, pero sí sé que esa es la táctica del gobierno federal. Aprestas a alguien y luego consigues una condena contra esa persona y después intentas que delate a otra persona. Y todos saben cómo se juega este juego. Así que les haces decir simplemente, bueno, ¿cuánta droga vendió este tipo? Toneladas. ¿Cómo que toneladas? Muchas toneladas. ¿Con qué frecuencia? Cada semana. Y luego un agente de la DEA lo escribe en un informe. Y una vez más, no hay drogas para mostrarle al jurado, para mostrarle al juez. Si él se declara culpable de cualquier delito grave, entonces en la audiencia de sentencia, un agente subirá al estrado y testificará sobre rumores de cualquier cosa que hayan dicho los informantes, y eso se trata como válido para la conducta relevante en la sentencia, incluso si va más allá del delito individual por el que fue acusado. Y el Servicio Federal de Libertad Provisional es una entidad que recopilará toda esta conducta relevante
y presentarla para la sentencia. Así que lo mejor que pueden hacer es no declararse culpables de nada, hacer que ellos prueben las cosas en la corte, que presenten pruebas tangibles y testigos, cosa que no podrán hacer. ¿Por qué crees que los jurados creen en testigos sobornados? Aquí tienes a un ex general venezolano, no sé cómo lo trajeron a Estados Unidos. Él se declaró culpable en junio en ese mismo tribunal, no en la misma sala ni ante el mismo juez, por distribución de drogas. Su sentencia se retrasó porque sus abogados comenzaron a negociar con los federales para decir lo que él declarará en contra del presidente Maduro. Así que el gobierno va a poner en el estrado a un tipo al que acaban de pasar 2 años procesando. ¿En contra de quién? Hay mucha más evidencia de culpabilidad en su contra que en contra del acusado, el presidente Maduro. ¿Por qué el jurado le creería a este tipo en el estrado? Bueno, eso esperamos. Obviamente, el gobierno espera que él no suba al estrado durante el juicio, que su testimonio, entre comillas, pueda ser presentado en una audiencia de sentencia. Pero como usted sabe, su señoría, a los jurados se les instruye, se les dan instrucciones diciéndoles que pueden sopesar la credibilidad y el peso de los incentivos que tienen las personas para testificar y que pueden valorar el testimonio, por ejemplo, de un agente de la ley en comparación con alguien como un narcotraficante o un criminal condenado y darle el peso que consideren apropiado. Pero lo que esperan es que eso nunca salga a la luz en un tribunal abierto y normalmente nunca sucede. Estas personas aceptan un acuerdo de culpabilidad. Esperan algún tipo de... Bueno, analizando un poco lo que estamos presentando, sobre todo en relación al Estado de Derecho, que es un elemento de la democracia, vemos con qué facilidad, ellos mismos lo dicen, se puede procesar a una persona. Y hay una parte más que vamos a proyectar después de escuchar sus primeras opiniones. Estimado Whitman, ¿qué nos podrías decir? Y luego Jesús, por favor. Whitman, ¿me escuchas? Tu micrófono está apagado. Bueno, vamos a escuchar al maestro Jesús Orozco mientras Whitman se ubica. Sí, profesor, yo pienso que la impartición de justicia estadounidense no es un modelo que debemos practicar. Para empezar, la justicia se imparte por jurados, que son 12 personas sin preparación jurídica, guiadas por un fiscal o por un juez, con nociones muy elementales de cómo evaluar un testimonio, cómo evaluar pruebas, menos aún sin preparación de cómo excluir pruebas que sean inválidas. Y son personas que se guían más por emociones que por razones. Y eso es totalmente indebido. La justicia estadounidense, profesor, de hecho, lo vimos desde los juicios de Nuremberg. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso un modelo de impartición de justicia para enjuiciar a todos los máximos jerarcas nazis que quedaron. Gente de gran peso, el gobernador de Polonia, en fin, mucha gente estuvo ahí, ¿no? Hitler se salvó de ello por haberse privado de la vida. Y en los juicios de Nuremberg, si los vemos con todas las garantías procesales propias de un derecho que nos es familiar a nosotros, que incluso es de raíz germánica, que eran las normas vigentes en Alemania, pues no pasa y no resiste ningún examen. Eran leyes ex post factum, es decir, leyes posterior a los hechos que sancionaron de manera retrospectiva eventos que ocurrieron con anterioridad. Los medios de prueba que se desahogaron fueron básicamente documentos. No hubo una traducción ni una verbalización eficaz, porque los estadounidenses y ninguno de ellos hablaba alemán para poder sostener la acusación.
los imputados y sus defensores eran alemanes y los miembros de los jueces del tribunal lo presidía el fiscal general de los Estados Unidos, Marshall. En fin, una serie de eventos que ciertamente marcaron un hito para la justicia internacional, pero que bien evaluados, conforme todas las garantías que deben regir en un proceso, pues no se cumplieron. Y Estados Unidos es lo que busca siempre, un golpe de efecto, un golpe emocional. Por ejemplo, en la mayoría de capos mexicanos que han ido a enjuiciarlos allá, pues también son con pruebas, como relata este video que usted nos proyecta, pruebas de oídas, pruebas de ex narcotraficantes o arrepentidos que hacen delaciones, o imágenes que pueden ser muy contundentes, pero prueba realmente constituida y bien desahogada no lo es. Entonces siento y pienso que el paradigma de impartición de justicia estadounidense no es el correcto. Es notorio, incluso esa famosa corte del Distrito Sur de Nueva York es la que enjuicia todos los procedimientos de narcotráfico. Sin embargo, pues se sabe que Nueva York es un estado y una ciudad con una amplia afectación en esta pandemia del fentanilo. Entonces, vaya ironía, el tribunal donde la ciudad está más contaminada por estas drogas, simbólicamente es el que sanciona a los simbólicamente malos y perversos latinoamericanos que inundan de droga a los Estados Unidos, sin analizar que precisamente la sociedad y la demanda es la que lo consume allá, y sin analizar ni enjuiciar las redes de distribución, de corrupción, del narcotráfico que sucede en aquella parte del hemisferio. Entonces, profesor, pues en suma, yo pienso que no es un modelo que se debe de seguir ni se debe de copiar. Es una justicia emocional y simbólica, pero no basada en razones y menos en respeto a derechos humanos en la Constitución. De hecho, me recuerdas un suceso histórico en el cual en el constituyente del 57 se había aprobado que el juicio de amparo se iba a resolver por un jurado de vecinos. Y en la noche de ese día, que al otro día iban a presentarlo al pleno, el proyecto, el corrector de estilo, un diputado, le modificó lo del jurado popular, que era una copia pues, de los estadounidenses, y estableció, por fortuna de la historia del juicio de amparo, pienso yo, que fuera por un juez, ¿no? Y no por los vecinos o por jurados populares. ¿Qué puedes decir al respecto, mi querido Whitman? Ustedes que se enfrentan, por ejemplo, a situaciones donde los jueces han actuado sin rostro, los llamados jueces sin rostro, para procesar a grandes capos. Sí, bueno, es importante constatar que en el caso colombiano, la figura de los jueces sin rostro se dio justamente previo a la Constitución del 91, donde estábamos en ese proceso de consolidación institucional. ¿Fue necesario? Sí, fue la medida que se implementó, sí, porque la persecución que se hacía por parte de estos grupos del narcotráfico era muy fuerte. Digamos que lo que queda en la opinión pública, en la memoria de la opinión pública, justamente hace referencia a algunos casos específicos de magnicidios. Pero si miramos las noticias entre los años 80 y 90, previos a la Constitución del 91, pues eran años donde se veía el juez fue asesinado, el otro juez fue asesinado y así sucesivamente. ¿Qué es o en qué momento se dio? En un momento de debilidad institucional, como lo menciono, principalmente por la ausencia de un acuerdo común que logramos en la Constitución del 91. Con esto no quiero decir que después del 91 solucionásemos el problema, pero sí contábamos con elementos mayores o elementos jurídicos más fuertes que permitieron como tal una mejor respuesta al respecto. Pasó y sufrimos lo que sufrimos, pero creo que Colombia ha aprendido mucho de ese ejercicio
en la medida de fortalecer la institucionalidad, en la medida de fortalecer desde la fuerza pública la respuesta en derechos humanos a estos grupos y así sucesivamente. Y hoy en día tenemos, pues, si bien aún el uso de la figura de la extradición, por lo menos contamos con varios casos en los cuales, pues, se ve una administración de justicia con mayor facilidad en su toma de decisiones que durante la época que acabo de mencionar. Entonces yo creo que no es tanto juzgar esos espacios, sino entender que son momentos de institucionalidad que ofrece la democracia para los administradores de justicia. Ya vamos casi terminando el foro y quisiera saber tu opinión, estimado maestro Jesús Orozco. Hay por ahí una iniciativa para modificar a los diputados, a los senadores, es decir, que ya no existan plurinominales. En México, los plurinominales nacen cuando el presidente, que en esos entonces era candidato, López Portillo, el PRI tenía todo el control y entonces le llamaban carro completo. Y entonces pues podríamos decir, para tener un contendiente ficticio y darle oportunidad a la oposición, se crearon las plurinominales, que son listas regionales que por porcentaje se elige a quienes van a representar esos partidos minoritarios. Pero al contexto actual, podríamos decir que muchos pues no hacen campaña política, no tienen compromisos y es una forma de mantenerse en el poder legislativo como senador o diputado y poco aportan a la democracia. Entonces la pregunta, desde mi punto de vista, ¿verdad? La pregunta sería si estarías de acuerdo o ves que el modelo de 500 diputados que tenemos en el país son muchos, son los necesarios y que todos los diputados deben ganar en las urnas el curul por el cual deben contender. ¿Qué opinas? Es un gran tema, profesor, lo parlamentario, un tema que me apasiona, me encanta y se debe de evaluar desde diversas perspectivas. Punto número uno, el número de representantes es un número excesivo. Son 500 diputados y 128 senadores, es decir, 628 legisladores federales que tenemos en este país para una población de 120 millones de mexicanos. Estados Unidos tiene el triple de población y tiene 535 legisladores federales, 100 senadores y 435 representantes en la Cámara. Entonces es un número excesivo, no debe ser tanto, profesor. Pienso que la reforma no pasó porque el día de hoy, precisamente por la mañana, se hizo pública la reforma y las propuestas. Y la Cámara de Diputados se mantiene con 500 legisladores. Es un número súper excesivo. Debería bajarse, profesor, a la mitad, realmente, a 250, de los cuales debería ser 2/3 partes distritos electorales, y una tercera parte considero que los plurinominales deben de existir. ¿Por qué? Porque eso da un margen a la representatividad de las minorías. Es engañoso decir que los plurinominales son flojos y son parásitos del Estado que no funcionan para nada, porque no, ellos representan la fuerza política que no resultó ganadora en un distrito, pero que tiene derecho a participar en la deliberación legislativa. Y es importante que estén. Esta nueva reforma que hoy se propone también establece que, bueno, lo mantienen 300 distritos electorales por voto directo y 200, lo que se llama representación proporcional. Ahí establece ya un método donde esos 200, casi la mitad son los que quedaron en segundo lugar y la otra mitad ya van a ser listas
que el electorado vota. Y eso va a permitir, en teoría, pues que la persona que entre tenga un poco más de legitimidad. Es cierto, todo derecho cuando es abusado se convierte en un exceso y se convierte en un contrasentido que da lugar a una contrarreforma. Y se abusó de esta figura de representación proporcional, porque se pusieron realmente a verdaderos holgazanes parlamentarios que no proponen ninguna iniciativa, que no acuden a deliberar, que no trabajan parlamentariamente y que por ser gente conocida, gente poderosa en un partido, ya mantenía su puesto y sin pedir el voto, sin hacer política, nada más con redes de poder, pues mantenía su presencia en la Cámara. Y de esto, profesor, ha ocurrido en todos los partidos. En Morena, en el partido gobernante, en el PRI, que 70 años hizo lo que quiso en este estado, el PAN, el reciente Movimiento Ciudadano de este siglo, en fin, todos han hecho este tipo de abusos. Y qué bueno que se reforme para que haya un poco más de control en esto, pero no se debe de eliminar. Pienso que esta reforma, ahorita que Morena tiene toda la posibilidad de reformar la Constitución, debió ser más agresiva, porque no es posible que existan tantas personas en la Cámara de Diputados. Ahora, hay otro tema que hay que evaluar que se llama el bicameralismo. México cuenta con dos cámaras, los diputados y los senadores. Y hay otro modelo que se llama el bicameralismo perfecto, por ejemplo, que lo tiene Italia, donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hacen exactamente lo mismo y todo se repite. Es un control dual, que en teoría eso permitiría una mayor legitimidad, pero en la práctica se ha vuelto algo desastroso, porque se hace un aletargamiento y anquilosamiento muy fuerte en el Parlamento. Cuando se repiten exactamente los mismos procedimientos en dos cámaras, pues prácticamente ninguna ley pasa, porque o una aprueba y otra desaprueba o viceversa. En cambio, México tiene un bicameralismo imperfecto en el cual los diputados representan a la población y el Senado representa los territorios o a los estados. Entonces, debemos afinar un poco mejor estas ideas para que existan ese tema. En el Senado, ahí sí, profesor, no deberían existir los plurinominales, porque ellos no representan el voto ni la población, ellos representan al territorio, al Estado. Y por esa razón mejor debería existir un mecanismo en el cual los estados tengan una mayor relevancia, porque tanto usted como yo, que habitamos fuera de la capital del país, nos damos cuenta que aunque somos un estado federal, en la práctica es muy centralista y todas las decisiones fuertes de este país se llevan desde la capital y esto también debe de ser reformado. ¿Sí? Los estados deben tener un mayor peso y pienso que también ahí debió haber existido una reforma en el Senado, lo cual lamentablemente no se dio. Bueno, muy interesante. Y con esto vamos a terminar, estimado Whitman, este foro de esta semana. Vamos a pedirle a la licenciada Neiralí que nos haga el favor de siempre de proyectar el reconocimiento, una raya más al tigre para el maestro Jesús Orozco. Gracias. A ver, si Whitman alcanzas a leer o vas pajareando. Sí, señor, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, muy bien. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos de la Fundación Universitaria de la Era Andina otorga este reconocimiento al maestro Jesús Manuel Orozco Pulido por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada, una conferencia magistral Estabilidad Democrática de las Instituciones en Latinoamérica. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento, que fundamentan la integración cultural y académica latinoamericana. Muy bien, muy bien. 25 de febrero, México, Bogotá. Bueno, pues con esto damos por terminado el foro. Agradecemos mucho al maestro de maestros, Jesús
Orozco Pulido, y a todos los que nos siguieron. Hemos tenido un poco de problemas con la transmisión, pero afortunadamente se llegó a un buen puerto. Y se me ocurre, Wisman, que pudiéramos hacer un foro o un congreso invitando por lo menos a un colega de diferentes nacionalidades para que también nos den su opinión in situ, como puede ser Venezuela, Ecuador, ¿no? Argentina, que realmente ellos nos vengan a platicar el contexto. Esto da para mucho más y que cada uno elija un tema que pueda fortalecer la democracia en nuestro continente. Bueno, nos vemos pronto, mi querido Jesús, mi querido Wisman. ¿Dónde más? En TVLex, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo hasta Bogotá y un abrazo hasta Guadalajara. Gracias por la invitación, fue un placer. Un abrazo. Dale. Bye.